Lo que vamos a revisar el día de hoy es cómo calcular el área debajo de una función. Eso lo hacemos mediante fórmulas. Entonces, primero vamos a ver cuáles son esas fórmulas. Vamos a realizar el ejercicio usando primero 3 segmentos y luego pues n cantidad de segmentos, es decir, las fórmulas que utilizaríamos para cualquier número de segmentos. Entonces, aquí le vamos a poner 3 segmentos. Y en esta pues puede ser cualquier cantidad. Entonces dividimos esto en 3 regiones y nos quedarían pues más o menos así. Vamos a suponer ahorita que todas son del mismo tamaño. Nos quedaría así. Entonces vamos a decir que esta es mi sección 1, esta es mi sección 2 y esta es mi sección 3. Voy a aproximar el área utilizando rectángulos, entonces vamos a dibujar los rectángulos en cada sección. Entonces ahí están mis 3 rectángulos. El área será aproximadamente igual a la suma de esos 3 rectángulos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. El área de un rectángulo, muy bien, gracias, sería igual a la base multiplicada por la altura. Entonces, si yo quiero conocer el área de toda la región, pues necesito saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura de cada uno de esos rectángulos. Entonces, necesito saber esos datos. Normalmente, al inicio del ejercicio me va a indicar la función, me va a indicar de dónde a dónde se va a calcular el área, es decir, me va a dar una coordenada en X, 2 coordenadas en X, y me va a indicar cuántos segmentos voy a utilizar. Entonces, A, B y F los voy a conocer desde un inicio. Entonces, para saber cuánto miden estos 3 rectángulos, primero necesitamos saber cuánto mide toda la región. Sabemos que de aquí a aquí la distancia es A y que de aquí hasta acá la distancia es B. Por lo tanto, esa región es solamente la diferencia entre B menos A. Y si nosotros esta región la dividimos en 3 segmentos que son iguales, pues entonces cada segmento sería el total, que es B menos A, dividido entre 3. Al ancho de cada segmento nosotros le vamos a llamar delta X. Entonces, delta X es igual a B menos A sobre 3, porque aquí tenemos 3 segmentos. Sin embargo, cuando tengamos n segmentos, ¿cuál será delta X? B menos A entre N. Muy bien, gracias. B menos A entre N. Eso significa que si yo tengo 5 segmentos, pues el ancho de cada segmento es B menos A entre 5. Si yo tengo 10 segmentos, pues serán B menos A entre 10. Si yo tengo N segmentos, pues es B menos A entre N. Y eso es lo que me da la base de cada rectángulo. Ya sé cuál es el ancho de cada uno. Necesito ahora conocer la altura. La altura de mi primer rectángulo, pues es esta distancia que está aquí. Eso quiere decir que es la función evaluada en este punto. Entonces, la función ya la conozco y la puedo evaluar. Entonces, necesito saber en qué punto la voy a evaluar. Pues la voy a evaluar aquí, aquí y aquí.
necesito la coordenada de esos puntos. A esos puntos yo los voy a llamar X0, X1, X2 y X3. Entonces vamos a poner aquí X0, X1, X2 y X3. Si yo dividiera todo eso en 5 segmentos, pues tendría desde X0 hasta X5. Bueno, ya sé cómo se llaman. Ahora necesito saber qué valor tienen ese X0, X1, X2 y X3. X0, ¿qué valor tiene? A. Muy bien, gracias. X0 es A, simplemente A. X1, pues sería esta distancia que es A, más esta otra que es delta X. Entonces, el X1 tiene la coordenada A más un delta X. ¿Qué coordenadas tiene X2? Pues tiene esta distancia que es A más una y 2 veces el delta X. A más 2 veces el delta X. ¿Y el X3 qué coordenadas tiene? A, A más sí, 3 B. delta X. Ya no A sé. más 3 delta 3 X. delta X. Muy bien, gracias. Pues tiene las coordenadas de un A, vamos a hacerlo otra vez, un A más 1, 2 y 3 veces el delta X. Vamos ahora al ejemplo en el cual pues tenemos n segmentos, es decir, cualquier cantidad de segmentos. Entonces nosotros pues vamos a dividir todo eso en regiones y tendríamos, por ejemplo, dividir aquí, 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 no sabemos bien cuántos sean. Pueden ser muchos, pueden ser poquitos. El hecho es que desconocemos exactamente cuántos son y necesitamos una fórmula que nos funcione para cualquier cantidad de segmentos. Entonces, estamos asumiendo que todos los segmentos son del mismo tamaño. Si aquí yo lo dejo más grande, es simplemente para que yo pueda hacer anotaciones. Simplemente es una representación de un segmento, de una muestra de estos segmentos. Puede ser cualquiera. Y es del mismo tamaño. Entonces, cuando yo divido en n segmentos, se me van a generar todos estos puntos X. ¿Cuántos X voy a tener? Este de aquí, quedamos que es el X0, voy a tener el X1, el X2 y así. ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser mi Hasta XN. XN. Muy bien, gracias. Hasta el XN. Será el último. Y vamos a suponer que yo tomo uno de esos. Puede ser cualquiera, me estoy refiriendo simplemente a un segmento representativo. A ese segmento le voy a llamar mi segmento I. Miren, en mi segmento 1, este es X1, en mi segmento 2, este es X2, en mi segmento 3, este es X3. Entonces, en mi segmento I, ¿qué coordenadas tendría este punto? XY. XY, muy bien. Este sería el punto XY. En mi segmento 1, este es X0, en mi segmento 2, este es X1 y en mi segmento 3, este X2. Entonces, si este es mi segmento I, ¿qué coordenadas tiene este punto? XY menos 1. Muy bien, gracias. X
y menos 1 no significa que le vaya a restar 1 al x, significa y menos 1 significa el que está antes de y. Eso es lo que significa y menos 1. Entonces, tengo ya todos estos puntos. Si yo quiero conocer en dónde se localizan o cuál es la coordenada para todos ellos, pues entonces sería xy es igual a, ¿cómo los obtuve? El 1 es a más 1 delta x, el 2 es a más 2 delta x y el 3 es a más 3 delta x. Entonces, el xy, ¿con qué fórmula lo obtengo? Si fuera el x... Podría, No, dime, adelante. podría ser A más N delta X. No, tienes la idea, pero hay que hacer una diferencia. El n lo desconozco, pero va a ser una cantidad constante. Si yo digo que voy a calcular el área con 20 segmentos, pues 20 va a ser fijo. Solo es 20. En cambio, el i significa que es cualquiera de esos segmentos o la representación de esos segmentos. En cambio, si yo tengo 20 segmentos, entonces i va a ser 1, a veces 2, a veces 3, a veces 4 y así. Entonces, i va a tomar valores que vayan desde el 0 hasta el n. El n es la cantidad fija y lo que va cambiando es el i. Entonces podría ser A más I delta X. Exactamente. Sería a más i por delta x. Si i toma el valor de 7, o sea, el x7 va a ser a más 7 delta x. Esa es la fórmula para obtenerlo. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Ok. Ya tengo todos estos x, y. ¿Y para qué los queríamos? ¿Para qué necesitamos? Para sacar la altura. Para el área. Para sacar la altura y finalmente calcular el área. Entonces, todos estos x, y yo los necesitaba para determinar la altura. Porque, pues, si yo evalúo la función en x, y me va a dar esta distancia. Porque me va a dar la coordenada en y de este punto. Y eso significa que obtengo la altura de mi rectángulo. Entonces, esa altura es f, ay, está muy grueso, f de x1. En mi segundo rectángulo, evalúo la función en x2 y me va a dar esta distancia, lo cual significa que hemos calculado la altura del segundo rectángulo, que es f de x2. Y ya por último, evaluamos la función en x3 y nos va a dar la altura de esta región. Y eso significa que hemos calculado la altura de este último rectángulo y entonces esa cantidad sería f de x3. Entonces, cuando nosotros calculemos la altura de esa región, el área de esa región es aproximadamente igual a la suma de la región 1 más el área de la región 2 más el área de la región 3. Y como en cada región lo que se calcula es la base por la altura, pues entonces sería el producto de la base por la altura. La base por la altura, que en realidad es la misma para todos. Entonces aquí tendríamos la altura es f de x1 y la base es delta x, más en el segundo rectángulo la altura es f de x2 y la base es delta x. Y en el tercer rectángulo la altura es f de x3 y la altura es delta x. Esto es porque aquí yo tengo 3 segmentos, entonces hago esto 3 veces. Si yo tengo
n segmentos, pues tendría que hacer eso n veces. Y entonces la altura sería aproximadamente igual a la suma de todos los f de x, y por delta x, en donde el y va a ir desde el 1 hasta el n. Entonces ahora sí tengo yo las fórmulas que necesito para determinar el área debajo de una función. Necesito saber cuál es el ancho de cada segmento. Necesito saber en dónde termina cada segmento, porque con eso yo voy a calcular el f de x, que representa la altura de cada segmento. Y cuando ya tengo la base y la altura, pues los multiplico y hago la suma de todos los segmentos para obtener una aproximación del área. ¿Preguntas hasta aquí? Yo sí, Miss. Dime. Entonces, X sí es igual a más y por delta X es entonces la altura. El X sí, no. El X nada más es la coordenada de este puntito de aquí. Cuando evalúes en la función, ya, o sea, ya el X evaluado en la función, sí te va a dar la altura. Ok, ya entendí. Ok, sí, está bien. Gracias. De nada. Entonces, ahora sí, nos pasamos a un ejercicio. El ejercicio se va a presentar más o menos así. Me va a dar la función, que en este caso es x cuadrada más 1, y me va a indicar de dónde a dónde voy a calcular el área. En este caso yo lo tenía de 2 a 8, pero le voy a cambiar los valores para evitar confusiones. Entonces, en lugar de calcularlo de 1 a 8, lo vamos a calcular de 2 a 8 lo vamos a calcular de 1 a 7. Lo tenía diseñado ayer de una forma y hoy me pareció más conveniente de otra. Perdón. Entonces nos va a indicar de dónde a dónde calculamos el área y nos va a indicar cuántos segmentos debemos utilizar para calcularla. Yo tengo aquí más o menos bosquejada la función. Ustedes no es obligatorio que la dibujen, aunque sí se los recomiendo al menos las primeras veces para que entendamos qué es lo que estamos calculando. Tengo aquí la gráfica de x cuadrada más 1, que es una parábola desplazada una unidad hacia arriba. Y me dice que necesito calcularlo desde 1 hasta 7, tomando cada línea como una unidad. Entonces, eso significa que la voy a calcular desde 1 hasta 7. Necesito determinar el área debajo de esa función. ¿Qué datos me está dando? Pues me dice que es desde 1 hasta 7. Entonces, esta coordenada es 1, esta coordenada es 7. Ya, pues aquí ya tengo A y B. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Pues las que acabo de obtener. Delta X es igual a B menos A sobre N. XY es igual a más I por delta X. Y el área es aproximadamente igual a la sumatoria de f de x por delta x, en donde iba a tomar valores que van desde el 1 hasta n. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el ancho de cada segmento. Así que vamos a calcular el delta x. Delta x, según la fórmula, es b menos a sobre n. N vale 3. 7 menos 1, 6. 6 entre 3, 2. Quiere decir que el ancho de cada segmento van a ser 2 unidades. Cuando yo tengo ya el delta x, lo que sigue es calcular todos los xy. En este ejercicio, ¿cuántos xy voy a obtener? 4. 4, muy bien. 4 porque va a ser desde el 0
hasta el 3. 1, 2, 3. Ahí está. Tengo 3 segmentos, pero tengo 4 valores de X. ¿Por qué? Porque está incluido el X0. Siempre voy a tener un punto más que la cantidad de segmentos. Entonces, desde el X0 hasta el X3. Y la forma de obtenerlos es XY más X. Y es igual a más Y por delta X. Entonces, en este caso, la Y es 0. Entonces, el X0 sería A más Y por delta X. El delta X me dio 2. El X1 sería 1 más 1 por delta X. El X2 es A más 2 por delta X. Y el X3 es A más 3 veces el delta X. El primero me da 1, 3, 5 y 7. Entonces, el 1 es mi X0, el 3 es mi X1, el 5 es mi X2 y el 7 es mi X3. Ya quedó dividida nuestra región y ya conocemos la base. Lo que ahora nos falta es determinar la altura. Para la altura, un momento le rayé aquí. Bueno, no sé cuándo le rayé. Para la altura vamos a necesitar evaluar la función en todos estos puntos. Entonces aquí lo vamos a poner. La función evaluada en X0, en X1, en X2 y en X3. ¿Qué función vamos a evaluar? Pues la que nos dieron inicialmente. La que nos dieron inicialmente era X cuadrada más 1. Entonces toma el valor de X, lo eleva al cuadrado y le suma una unidad. ¿Qué valor de X? Pues el X0. ¿Y cuánto vale X0? 1. Lo mismo para el segundo, X cuadrada más 1, pero ahora vamos a evaluar el X1. ¿Cuánto es? 3. Bueno, aquí me daría 2, aquí me da 10. Evaluamos el X2, sería X cuadrada más 1, X2 es igual a 5. Esto me da 26. Y otra vez, X cuadrada más 1, pero ahora es X3 que vale 7. Y eso me da 50. Ya tenemos la base y la altura de cada segmento. Entonces ahora sí podemos calcular el área. En el primer rectángulo vamos a evaluar en X. Maestra, tengo una pregunta. Dime. Para sacarlo de las X, ¿se usa el subíndice que tiene? Sí. Ya ve que tiene. Ah, ok, gracias. Es esa. Sí. Esta siempre es el A, pero esta depende del subíndice que tiene. Entonces, para el primer segmento, para el primer rectángulo, evaluamos en X1 para obtener la altura. Entonces, la altura sería, la función evaluada en X1 es 10. Para el segundo rectángulo, evaluamos la función en X2. La función evaluada en X2 es 26. Y para el último rectángulo, evaluamos la función en X3.
La función evaluada en X3 me da 50. Entonces, ahora sí. El área sería aproximadamente igual a base por altura en el rectángulo 1 es 10 por 2, más base por altura en el rectángulo 2, 26 por 2, más base por altura del rectángulo 3, 50 por 2. El resultado de todo eso es 10 más 26 son 36 más 50, 86. El doble, 172 unidades cuadradas. Esto que nosotros acabamos de obtener se llama suma derecha. ¿Alguien se imagina por qué se llama suma derecha? Sería porque las X se van agarrando conforme a la derecha, por ejemplo, X1, después agarro X2 y después X3. De hecho, se llama suma derecha porque vamos tomando el punto que está a la derecha. Para el primer rectángulo fue X1, para el segundo fue X2 y para el tercero fue X3. Si se fijan, nosotros tenemos 4 valores de X y 4 valores de f de X, pero solo usamos 3. ¿Por qué? Porque no tenemos, de estos 4, solo vamos a tomar el de la derecha. El de la derecha, el de la derecha, el de la derecha. Entonces aquí nos quedó sobrando el X0. No lo hemos utilizado en nuestros cálculos. Eso de ahí es una suma derecha. Podemos calcular también una suma izquierda. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Hay que calcular delta X, XY, evaluarlos y después elegimos el punto de la izquierda. Entonces, yo dupliqué los cálculos que estábamos haciendo para poder calcular ahora una suma izquierda. Entonces, ya tenemos esto. Ahora hay que tomar en cada rectángulo el punto de la izquierda. En este rectángulo ahora tomo el de la izquierda, que es X0. Entonces, la altura sería f de X0. F de X0 es 2. Para mi segundo rectángulo tomo otra vez el punto de la izquierda. O sea que evaluamos en X1, f de X1 es 10. Y para el tercer rectángulo otra vez hay que tomar el punto de la izquierda, que sería X2. La función evaluada en X2 me da 26. Esto es otra aproximación. El área es aproximadamente igual a base por altura en el rectángulo 1 más base por altura en el rectángulo 2 más base por altura en el rectángulo 3 y eso da 74. ¿74? 74. Ok. ¿12? ¿No me da 76? En el 2 ya no se le pone el 2, maestra. Ya sé por qué el cálculo. Sí. Ese es mi error, gracias. Dije, es que da Entonces sale 76. Sí, gracias. 76. Y son otra vez unidades cuadradas. Estamos calculando áreas. 76 unidades cuadradas. Y esto que hicimos aquí se llama suma izquierda. ¿Y se puede utilizar cualquiera de las dos o se deben utilizar las dos? Se puede utilizar cualquiera de las dos, son válidas. Si tú quieres que tu cálculo sea más preciso,
pues calculas las dos y ya nada más sacas un promedio. Te fijas, al final esto era lo mismo para los dos cálculos. Lo único que cambia es cuál tomamos, el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, si ya tienes los datos, lo recomendable es que uses ambos, calculas las dos y sacas un promedio. Porque si calculamos la suma izquierda, en esta figura pues vemos que nos falta una parte. Eso significa que el área verdadera va a ser mayor a 76. En el cálculo de la suma derecha nos dio 172, pero si vemos la figura, en realidad nos sobra una parte. Entonces el valor verdadero debe ser más pequeño que 172 y más grande que 76. Los cálculos son los mismos. Cuando calculábamos suma derecha no ocupábamos este valor. Ahora el que no ocupamos es el f de x3. Si nosotros hacemos a mano esto, podemos comprobar nuestros resultados usando GeoGebra, ya sea desde la versión de escritorio o desde el teléfono. Funciona igual. Se usa un comando que se llama así, suma izquierda. No lleva espacios y la primera letra es mayúscula. Y para ingresarla nos va a pedir 4 argumentos. Esos 4 argumentos son los que tenemos aquí. Hay que ingresar la función, el límite inferior, el límite superior y hay que indicar con cuántos segmentos queremos que lo calcule. Para suma derecha no hay un comando, pero también lo podemos calcular con GeoGebra. Solamente que el comando se va a llamar suma rectángulos. Es otra vez sin espacios. Suma rectángulos sin espacios. Solo que este comando nos va a pedir 5 argumentos. La función, el límite inferior, el límite superior, cuántos segmentos vamos a usar y nos va a pedir un quinto argumento que va a ser un número que puede estar entre 0 y 1. ¿De qué depende? En este comando se toma cada segmento y en cada uno se toma el punto de la izquierda como un 0 y el punto de la derecha como un 1. Si yo uso suma rectángulos y le pongo un 0, pues me va a tomar el punto de la izquierda y me va a dar el mismo resultado que la suma izquierda. Si yo le pongo un 1, entonces ahora sí me toma el punto que está del lado derecho. Entonces cuando yo quiero una suma derecha, uso el comando suma rectángulos poniéndole al final un 1. Les voy a compartir desde mi teléfono cómo se ingresa. Vamos a necesitar una función, entonces en este caso pues ingresamos la función que ya tenemos para comprobar. X cuadrada más 1. Ahí está la función. Para ingresar los comandos vamos a utilizar este símbolo de más. Y vamos a seleccionar ayuda para que nos muestre todos los comandos que tiene disponibles. Si los comparamos con la versión de escritorio, pues van a ser menos, pero para lo más básico yo creo que sí nos sirven. Entonces tengo aquí yo ya 2 comandos porque son los que estuve utilizando recientemente. Si no les aparece, no pasa nada. Pueden ingresar desde la barra de búsqueda y a ustedes le ponen suma y verán que les aparecen todos los comandos que empiezan con esas letras. Entonces, en este caso nosotros ocupamos la suma izquierda, así que vamos a seleccionar esta. La diferencia con la versión de escritorio es que aquí no me aparecen los comandos que requiere. Entonces ya debo conocerlos o buscarlos en internet.
En este caso, pues suma izquierda requiere solamente 4 argumentos. ¿Cuáles son? F. La función. Función. La función. Uno, El límite inferior. 7 Superior. El límite superior. y el número de segmentos que es 3. Y el número de segmentos, que en este caso es 3. Ahí está. Nos da que la suma izquierda es igual a 76, que es lo mismo que nosotros habíamos obtenido realizando el cálculo a mano. Entonces, sí nos salió bien. Vamos a cambiarle el color para que veamos ahora la suma derecha. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar suma derecha. No, otra vez nos vamos al más, ayuda, y vamos a buscar aquí suma. Si nosotros le ponemos D, vean, por ejemplo, no hay una suma derecha. Entonces, pues no existe en GeoGebra. Pero podemos usar la suma rectángulos. Y esta va a tener 5 argumentos. Los primeros 4 son los mismos que en suma izquierda. La función, el límite inferior, el límite superior, la cantidad de rectángulos y el último pues va a ser el número que está entre 0 y 1. Vean, si yo le pongo un 0, me aparece la suma izquierda. Es el mismo cálculo que en la izquierda. Si yo le pongo un 1, lo que me da ahora es la suma derecha. Toma la altura en el punto de la derecha, pero no se restringe solo a 0 y 1. Le podemos poner cualquier número que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo le pongo 0.5, ¿qué es lo que me está calculando? ¿O dónde toma la altura? En la mitad de cada rectángulo. En la mitad, muy bien. Gracias. La toma justo a la mitad y podría ponerle cualquier número. Si le pongo 0.75, pues la toma dividiendo el rectángulo en 4 y tomándolo a 3/4, o más bien dividiéndolo entre 100 y tomándolo a 75 unidades. Entonces aquí le podemos poner cualquier valor que esté entre 0 y 1. Si nosotros queremos suma derecha, pues le ponemos un 1. Ahí está. Y entonces desde nuestro teléfono podemos comprobar si lo que estamos calculando está bien o no. La suma izquierda me da 76 y la suma derecha me da 172. Hay una gran variación en los cálculos porque pues a una le falta mucho y a otra le sobra mucho. Eso se puede corregir si nosotros cambiamos la cantidad de segmentos. A mano, pues obviamente por cada segmento que aumentemos, pues también aumenta la cantidad de cálculos, pero pues en GeoGebra no hay restricciones. Le podemos poner que en lugar de 3 lo queremos con 50 segmentos. Hacemos lo mismo para la suma superior. En lugar de 3 le ponemos 50. Y pues ya los cálculos nos dan un poco más parecidos. Una nos da 117 y la otra 122. Entre más segmentos utilicemos, pues más preciso será nuestro cálculo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿No? No, maestro. Muy bien. Entonces me regreso a compartirles GeoGebra, pero ahora desde la versión de escritorio. En nuestro ejercicio, la suma izquierda nos daba un valor más pequeño que el real y la suma derecha nos daba un valor mayor que el real. No siempre es así. Eso depende del comportamiento de la función. Por ejemplo, aquí tengo la suma izquierda y tengo el valor verdadero o el valor exacto del área debajo de la función. Si yo lo calculo aquí, la suma izquierda me da un valor mayor que el verdadero. En cambio, si lo calculo acá, la suma izquierda me va a dar un valor menor que el verdadero.
Eso pasa porque a la suma izquierda le falta si la función es creciente y le sobra si la función es decreciente. Con la suma derecha pasa lo opuesto. Cuando la función es creciente, le sobra, y cuando es decreciente, le falta. Eso causa que en ocasiones mi suma derecha me dé un valor menor que el real, mientras que en otras me va a dar un valor que es mayor al real. Entonces, tanto la izquierda como la derecha a veces me van a dar más o menos que el verdadero. Depende de si esta función es creciente, decreciente o si tiene partes de ambas. Entonces, a veces me dan más y a veces me dan menos. En cambio, tengo otro tipo de sumas. Se llaman superior e inferior. La superior, como su nombre lo indica, sin importar la región, aquí está, 57, 53, sin importar la región, siempre me va a dar un valor que es mayor al verdadero. ¿Por qué ocurre eso? Porque esta función, para cada segmento, toma el valor máximo de la función. Miren, de aquí a aquí, el máximo está aquí, entonces ahí se toma la altura. De aquí a aquí, el máximo se encuentra en este punto y ahí se toma la altura. De aquí a aquí, el punto máximo está aquí, entonces ahí se toma la altura. A la suma superior ya no le importa si es el de la izquierda, si es el de la derecha, si es en medio, siempre va a tomar el valor más alto. En cambio, la suma inferior, pues es lo opuesto. Siempre va a tomar el valor más pequeño. De aquí a aquí, la altura la toma en el punto más bajo. De aquí a aquí, la altura la toma en el más bajo. Y de aquí a aquí, la altura la va a tomar en el más bajo. Entonces, sin importar si la función es creciente o decreciente, mi suma inferior siempre me va a dar un valor que es menor al verdadero. Si yo quiero obtener estos valores con GeoGebra, el comando es exactamente el mismo que en la izquierda. Necesita solamente 4 argumentos. La función, el límite inferior, el límite superior y el número de segmentos. La única que es diferente es la derecha, porque no tiene su propio comando. Y esta suma izquierda y derecha que me sirven para calcular el área debajo de una función se conocen como sumas de Riemann. La izquierda, la derecha, la inferior, la superior y otras, porque incluso puedo no utilizar rectángulos, sino usar trapecios, también es válido. Todas estas fórmulas se llaman sumas de Riemann. Estas aproximaciones se llaman sumas de Riemann. ¿Alguna duda hasta aquí?